Hermano, que el Señor le bendiga. En esta oportunidad yo voy a hablarle sobre cómo Dios restauró mi matrimonio. En el 2006 aproximadamente nosotros nos conocimos, Chico y yo nos conocimos en el hospital. Poco tiempo después empezamos una relación. Al principio, como suele ser todo, ¿verdad? Todo era bonito, todo era bueno. Pero con el pasar del tiempo, nosotros nos juntamos y comenzamos a convivir. Al tiempo tuvimos a Amy, pero había muchos problemas porque teníamos unas situaciones que muchas veces no podíamos arreglar. No nos comunicábamos bien. Situaciones que suelen tener las parejas, especialmente cuando empiezan a convivir. Al tiempo tuvimos a Amy. Amy nació más o menos en el año 2007 y a partir de ahí la vida nos cambió más. Teníamos más responsabilidades. Yo tuve que dejar mi trabajo porque no tenía ayuda para que me cuidaran a la niña, y ahí empezaron los problemas económicos. Pasamos un sinnúmero de situaciones y adicional a eso no sabíamos adaptarnos a las cosas que sucedían. Empezábamos a pelear por situaciones pequeñas y no teníamos control en el aspecto económico. Ya yo no trabajaba y eso desencadenó en muchos problemas, muchas deudas que a la larga las arrastramos inclusive hasta ahora, porque hemos tenido que hacer préstamos, consolidar deudas, y eso nos trajo muchos problemas. En el año 2011, bueno, antes de eso, comenzamos a visitar la iglesia, Seguidores de Cristo, cuando estaba en el antiguo local. Estuvimos allí aproximadamente, yo diría que casi un año yendo a la iglesia. Sin embargo, la situación y los problemas seguían prácticamente igual. No encontrábamos solución. Con el tiempo nació Tiani. Al próximo año, entiendo yo, sí, en el 2011 nace Tiani. Y el año anterior, pues nosotros perseverábamos en la iglesia. Y fueron situaciones bien difíciles, fueron años bien difíciles. Cuando Tiani tenía un año, nosotros nos separamos y estuvimos prácticamente un año y 3 meses separados. Sin embargo, en ese momento comenzamos a ir a la iglesia. A pesar del dolor y de las situaciones, no vivíamos juntos. Sí, en todo momento, Chico nos buscaba, iba a la casa, pero seguían los problemas. Cuando comenzamos a ir a la iglesia, encontramos en Jesucristo un refugio. Yo, dentro de las situaciones que no dormía, que prácticamente no comía, fueron momentos bien difíciles. No teníamos dinero para las cosas básicas. Sin embargo, Dios nunca nos abandonó. Y en medio de cada una de esas situaciones, Dios estaba. Y me llama mucho la atención algo, y es que yo me levantaba todos los días pensando, ya hasta aquí no puedo más. Ya no puedo más, ya voy a decir ya no quiero ningún contacto, ya no quiero nada. Sin embargo, cuando yo me levantaba y decía que iba a tomar la decisión, no sé por qué, durante el día desistía.
desistía y todos los días me pasaba lo mismo. Y trataba y trataba y trataba. Y no podía. Y no podía decirle, no, no te puedo ver más, no te quiero ver más, no, quiero que ya esto se termine. Y en este momento es que me doy cuenta de por qué sucedieron todas esas cosas. Empezamos a visitar la iglesia. Ya en esta ocasión nosotros sentíamos que había un cambio. Sentíamos que algo estaba tocando nuestros corazones. Sentíamos que había cosas que sí tenían solución. Muchas personas nos hablaron. Muchas personas nos dieron palabras. Y en ese momento no entendíamos nada porque lo que veíamos era el sufrimiento por lo que estábamos pasando. Poco a poco fuimos perseverando, pidiéndole a Dios, pidiendo dirección. Hasta que un día las cosas se fueron arreglando. Fuimos solucionando los problemas que poco a poco, ¿verdad? Se habían quizás acumulado, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido porque en el 2014 nos casamos y tuvimos el privilegio de que nos casara nuestro pastor en nuestra iglesia. A partir de ahí nos bautizamos al próximo año y lo único que puedo decir es que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Lo único que puedo decir es que nunca nos ha faltado nada. Lo único que puedo decir es que a pesar de las situaciones siempre sabemos que Él está ahí para nosotros, aunque muchas veces nosotros desistamos, aunque nos pase como le pasó a Elías. En algún momento queremos desistir y queremos dejarlo todo y terminar con todo. Él ha estado ahí y nos ha levantado, nos ha buscado. Y lo más importante de todo esto es que de un matrimonio roto, de un matrimonio que nosotros entendíamos que ya no se iba a lograr nada, Dios logró restaurarlo. Y gracias a eso han venido personas a nosotros preguntándonos que cómo nosotros lo hicimos. Y es porque cuando nosotros nos pasan cosas difíciles, cuando pasamos por procesos difíciles, tienen un propósito y es ayudar al que en algún momento necesite, porque nadie puede conocer la situación, conocer cómo se siente, más que el que pasó por la situación. Y si esa persona tuvo a Dios y Dios le ayudó a restaurar y a arreglar lo que nosotros pensábamos que estaba dañado, nosotros también lo debemos hacer con las personas que vienen donde nosotros, preguntándonos. En este momento solamente tenemos que decir que Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno. Y Dios nos ha unido. Dios reconstruyó lo que estaba roto. Pero a diferencia de antes, lo hizo mejor. Lo hizo mejor porque lo que antes quizás nosotros le dábamos importancia y lo que antes veíamos con otros ojos, ahora entendemos por qué vienen y podemos atacarlo. Antes nosotros peleamos quizás por cualquier sencillez. Ahora no. Ahora lo pensamos y decimos, yo en lo personal digo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿Tengo razón para discutir? ¿O proviene del enemigo? Si proviene del enemigo, tenemos que neutralizarlo y decir no, te reprendo en el nombre de Dios. Y muchas de las personas de la iglesia conocen cómo nosotros llegamos y a donde Dios nos ha llevado. Y yo sé que al igual que a muchos de nosotros en la iglesia, de la iglesia completa, Dios nos quiere llevar más alto. Dios quiere que nosotros cumplamos su propósito en Él. Y lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar
porque donde nuestras fuerzas terminan, comienzan las de Él. Y tenemos que entender que las fuerzas de nosotros son limitadas, pero su poder es ilimitado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ponernos en sus manos, porque nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Nosotros le pedimos a Dios que nos fortalezca. Y muchas veces las situaciones que pasan nos fortalecen. Y no solamente nos fortalecen, tenemos que recordar que tenemos un propósito y es ayudar al que ahora mismo necesita y que en algún momento nosotros pasamos por eso. Y lo más importante es utilizar ese dolor para ayudar a los demás. Hasta aquí les dejo mi parte, que el Señor les bendiga.